tengo ahí, vamos, yo me la voy a poner ya. ¿Qué me estaba diciendo? Varias cosas. Pero es que no me enteraba, Una, que no sé cuánto dijera la... que un chaval se había perdido. Eso sí me enteré. Pero de la carta... Otra, que si nos vemos de aquí, se me ve aquí a hacer Lo de las cartas que me dijo mi vecino, para hinchar la puerta. que si cambiaba la línea del campo, digo, claro, pero para eso tienes que cambiar la portería. Porque tendrías que llevar la portería
Buenos días, sean bienvenidos a esta segunda división femenina del fútbol playa. Estamos en Chipiona, estamos en la tercera jornada de esta liga, una tercera jornada en la que les tenemos que pedir disculpas por avanzado porque hemos tenido unos problemas, ha habido problemas ajenos a la situación actual y el Pozalbense femenino se ha presentado un poco más tarde, pero bueno, eso no significa nada porque están presentes en el campo, estamos en Chipiona, estamos en esta tercera jornada de la segunda división femenina de fútbol playa Grupo B. Tenemos al Guadalcacín y a Pozalbense femenino B, dos equipos que en estos momentos vienen en situaciones muy diferenciadas. Ahí vemos cómo ya salen las jugadoras de ambos conjuntos. De color blanco Guadalcacín, de color verde tenemos a Pozalbense. Hacemos un repaso rápido de esta situación, de este partido. Tenemos al Guadalcacín ahora mismo sexto, solo ha jugado un partido y ese partido acabó en empate 6-6 contra el club femenino Dos Hermanas. Por parte del Pozalbense ha sumado todos sus partidos, dos de ellos en derrota. Un 4-5 en la jornada 1 el viernes contra el Barriada La Playa y luego se le endosaron un 7-3 precisamente el club femenino Dos Hermanas de fútbol. Pues aquí estamos preparados para una jornada espectacular de fútbol playa, la última jornada matinal, en este caso en Chipiona. Luego ya tendremos una semana de descanso y dentro de 2 semanas volveremos a tener a las chicas en el terreno, en la arena. Vemos a los árbitros de este partido, vemos a los colegiados preparados para que arranque un partidazo que para aquellos que no son asiduos al fútbol playa, pues les vamos a explicar un poquito las normas. En este caso son 3 cuartos de 12 minutos, cambios en el que no hace falta parar, solo se para el juego cuando el árbitro suene el silbato y por supuesto recordar el tema de las faltas. En este caso, cuando hay una falta siempre es un tiro libre, da igual lo que sea, no hay barrera. Y en otra instancia, si ven ustedes también las banderitas amarillas que ven en los lados, están viendo que esa es el área de penalti, por lo cual si se comete una falta dentro de esa área, que ya lo pueden ver, que es el área de la portería, pues será un penalti desde 9 metros. Pues ha arrancado el partido entre Guadalcacín y Pozalbense femenino B. Ya lo recuerdan, estamos en el primer cuarto y enseguida vamos a repasar los 5 iniciales. Ya ven, son 5 jugadoras en cada uno de los equipos. Ahí lo están moviendo en este caso el Guadalcacín. La tiene su portera, Almudena Navarro. Intenta dar el balón, la despeja una jugadora del Pozalbense. Se va perfectamente, cuidado que esta es una buena intentona. Ahí viene Minerva Frías. Finalmente ha salido la defensa Sara Nevado para robar ese balón. La vuelve a tener el Guadalcacín, que quiere sumar su primera victoria en esta temporada de fútbol playa. Ahí ese disparo, sin problemas para la portera. Repasamos rápidamente los quintetos de los dos equipos, empezando por Pozalbense femenino, quien tiene el balón ahora mismo. ¡Cuidado con esa ocasión! En este caso de Lucía Porras. Perdón, de Cristina Hidalgo, de la número 8, que es la capitana de este partido. Atención, sale la contra. Es una buena ocasión. Era Minerva Frías, pero finalmente la ha despejado una jugadora del Pozalbense femenino que va vestido de verde fosforito. Ya lo ven. Cambio Guadalcacín de blanco con pantalones azules. La tiene su portera, Almudena Navarro. Están viendo ahí podemos ver el quinteto de este equipo. Cuidado con ese disparo. Se ha marchado fuera. El disparo de Miriam Ponce. Está el número 7. Y vemos ahí como la portera le da rápidamente. La portera puede moverse por toda su área, por si aquellos que no lo sepan. Han pasado 2 minutos de primer tiempo, de primera parte. Recuerden, 3 partes de 12 minutos. No se para el tiempo en su mayoría, salvo que el árbitro diga todo lo contrario y tenga que pararlo. La tiene el Guadalcacín. La está intentando mover Minerva. Intentaba ese disparo, ahora la tiene en estos momentos Cristina Hidalgo. Intentaba disparar Hidalgo. Cuidado que es una muy buena ocasión.
En este caso era para su compañera, que finalmente se ha ido fuera. Ahora la portería, Almudena Navarro. Ya la está soltando para Alicia Mariscal. Almudena Navarro de nuevo. La lanza rápidamente para Alicia Mariscal. Intentaba controlar a Minerva Frías, una de las goleadoras de Guadalcacín. Intenta marcharse de su par, lo consigue. Cuidado, es una muy buena ocasión ese disparo con la izquierda. Finalmente ese chut la ha despejado una jugadora, pero esta es una muy buena ocasión ese disparo. Tenemos el primero. ¡Gol del Guadalcacín! Tenemos el primer gol del partido y es un gol de Alicia Mariscal, de la número 16. Muy fácil ese disparo de la jugadora de Guadalcacín, que se adelanta en el marcador con ese chute perfecto con la derecha. La portera María del Carmen Agraz no ha podido hacer nada. Pues ya tenemos el primer gol en Chipiona en esta tercera jornada de la segunda división femenina del fútbol playa, Grupo B. Ya lo están viendo, por lo cual 0-1. Disculpa, es gol del es gol del Pozo Blanco. Se ha avanzado el Pozo Blanco. Les pido disculpas porque la verdad es que ha sido bastante raro verlos en ese sentido. Y era en este caso el equipo de Pozo Blanco. Les pedimos disculpas. Pues tenemos el primero de Pozo Blanco. Pues se adelanta, sorprendentemente, después de perder 2 partidos. El equipo que ahora mismo se sitúa octavos fuera. Está en estos momentos ganando este partido 0-1 con un buen gol de el equipo visitante, en este caso que viste de amarillo. Cuidado el disparo de Guadalcacín. Finalmente se lo queda la portera María del Carmen Agraz de Pozo Albense. Ahora intentaba ese rechace. Finalmente se ha ido directamente fuera. Va a ser córner. ¿Vemos la repetición? Bueno, es que al final no ha podido controlar bien la jugadora María Cuadrado, ese número 22. Ahí veíamos el córner. Finalmente se lo queda el equipo de Pozo Blanco, que está ganando. Pozo Albense. La tiene su portera. En este caso era Almudena Navarro. Lo intentaba dar a una compañera. Finalmente se ha ido fuera. 7:35. Llegamos al final de la primera parte. La tiene el Pozo. La tiene Guadalcacín. La tiene, cuidado, que esta es una muy buena oportunidad. Ahí ese disparo, finalmente a las manos de la portera de Pozo Albense. Cuidado con ese intento. Vemos ahí intentonas de los dos equipos enseguida. Ahora Guadalcacín tiene un poco de prisa, aunque todavía queda mucho tiempo de partido. La tiene precisamente Guadalcacín, que va vestido de verde. Intenta ese centro precioso, bien medido, pero finalmente no ha llegado ninguna de las jugadoras. Ahí vemos a su portera, Almudena Navarro. Para dar de portera a portera. María del Carmen Agraz la tiene. Finalmente Guadalcacín, que la despeja fuera de banda. La tiene de nuevo, en este caso Pozo Albense. Cuidado, que ya está ganando. Intenta ese disparo, la despeja. Atención, Miriam Rodríguez. Miriam Rodríguez se va. Miriam Rodríguez. Y es el segundo gol del Pozo Albense femenino. Ve que ha empezado este partido con más fuerza. Ya se ve claramente. Y ahí lo vemos. Ejemplo de garra y de lucha. No ha dejado en ningún momento de poder quitarse ese balón de encima. Y finalmente el Guadalcacín, que ha empezado un poquito más dormido. Pues 0-2 en el marcador en Chipiona. En este primer partido de esta jornada 3 de la segunda división femenina fútbol playa, Grupo B. Intentaba ahora el Guadalcacín ese disparo. Se queda la portera María del Carmen Agraz. Sale ya al contraataque. Intentaba salir rápidamente Pozo Albense, pero finalmente se ha ido fuera. La vuelve a tener el equipo de Guadalcacín. Intenta dar el balón, que intenta conectar un poco con sus jugadores, pero la defensa está siendo bastante férrea. Ahora
Ese disparo un poquito mordido. Se ha ido a los dominios de la portera. Intenta salir rápidamente Pozalbense. Quiere marcar el tercero. Se encuentra muy cómodo el equipo que va vestido de blanco. Cuidado, que esta es una muy buena jugada de Guadalcalcín. La tiene, en este caso, el equipo que viste de verde. A las manos de la portera. Ahora ese intento lo tiene, en este caso era Lucía García. La despeja muy bien la defensa de Guadalcalcín. Balón en los dominios para Julia Morales. Morales, ese disparo. ¡Oh! Buen disparo que finalmente tiene que aparecer la portera. Tiene que aparecer María del Carmen Agraz. Después de ese disparo raso, peligroso de una jugadora de Guadalcalcín. Hay córner. La tiene el equipo de verde. Cuidado, que es una muy buena oportunidad. Ahí que se ha caído, podría haber penalti, pero los árbitros no dicen nada. Parece que se ha trastabillado. La tiene en este caso de nuevo Pozalbense. Y cuidado, que es un buen intento. Ese centro no ha llegado en primera instancia. Lucía García. Balón a los dominios a la portería de Almudena Navarro. Intentaba ese disparo rápido para marcar gol, pero se ha ido fuera. Ese chute. Ya la saca con la mano. Pozalbense femenino ve que está ganando 0-2. Con mucha rapidez. Ha marcado 2 goles en poco más de 3 minutos. 4-12, llegamos al final de la primera parte. Ha habido fuera de banda. Tendrá posesión Guadalcacín. Ahí, cuidado, ese saque con la mano. Y se queda directamente en la portera. Porque bueno, la norma dice que puede sacar con el pie con la mano. Una norma que se ha cambiado hace poco en el fútbol playa. Y que ustedes ya la pueden ver en ese sentido. Tiene la posesión Pozalbense. María Cuadrado para su portera María del Carmen Agraz. Ahora de nuevo posesión para Pozalbense. En este caso para Guadalcalcín de nuevo. La tiene su portera Almudena Navarro, que las intentaba despejar rápidamente. Cuidado con ese disparo perfecto, que se ha ido muy desviado, pero una jugada muy bonita. No dudamos de ello. Balón para su portera, para Almudena Navarro. Está pidiendo que se acerque a alguna jugadora y así lo hace. Guadalcalcín. Posesión de nuevo para Pozalbense. Cuidado, que sale por la izquierda. Atención, que es una muy buena oportunidad. Ese pase no ha podido llegar Yanira Tejero. La ha tenido que despejar sin problemas Lucía García. Cuidado con ese disparo. Fuera. Ese disparo precisamente de esa número 9 que estaban viendo. De Lucía Porras. En este caso, atención, que no consigue controlarla, pero ha llegado muy bien Andrea Molina para intentar parar ese balón y su portera lo ha podido parar sin problemas. Ahora la despeja mal Guadalcalcín. La intentaba salvar Pozalbense, pero finalmente es fuera de banda. Esa número 9, Lucía Porras. Cuidado con el intento. Mucho dominio de momento por parte de los que están venciendo en este partido. Pozalbense femenino B por 0-2. Queda 2 minutos 15 segundos. Cuidado ese disparo. ¡Al palo! ¡Al palo ese disparo! Muy bueno también. Lo había parado la portera. Pero aquí no ha pasado nada y todo sigue igual. Está Guadalcalcín avisando. Ese chut mordido perfecto. Lo había controlado perfectamente la jugada de Guadalcalcín, pero la portera, en este caso María del Carmen Agraz, ha estado muy atento. Ese disparo buenísimo. La portera lo ha parado y le ha dado en el palo. Pues un poco de suerte también ha tenido. Atención, que intentaba de nuevo Guadalcalcín. Está intentando entrar en el partido Minerva Frías. Ahí con ese número 9 también Marta Sánchez con el 8. Ahora se ha ido fuera de banda. La tiene Marta Sánchez. Marta Sánchez ahí, se la intenta robar una jugadora. De momento no hay faltas en este partido. Intenta conseguirlo Pozalbense. La posesión está dividida. Ahora ese balón es para Miriam Ponce. Ahora la consigue Pozo Blanco. Intentaba el disparo. Pues Lucía Porras
viendo a ver si hay suerte. Vamos a llegar al último minuto de esta primera parte. Vence Pozalbense femenino 0-2. Cuidado, que se le va el balón a Almudena Navarro. Lo consigue centrar, encuentra a su jugadora, pero la posesión sigue siendo para Pozoblanco, que está, Pozalbense, que está poco a poco encontrando un poco a sus jugadoras. Y ahora ese centro se ha ido a las manos de la portera. Intentaba conseguirla Marta Sánchez. Los árbitros dicen que no hay falta. Ahora sí, pues hay falta. Ahora mismo hay falta. Falta de Guadalcacín. Y como están viendo, el árbitro está pidiendo espacio, porque como decíamos, aquí los tiros libres son disparos directos a la portería. Se va a preparar Irene López. 32,5 segundos. Vamos a ver ese disparo. Ahí viene ese disparo. Se va directamente fuera. Que había sido una buena jugada ese tiro libre. Hemos visto el primer tiro libre, ya lo ven, la norma, lo que dicen, no hay barreras, por lo cual el disparo desde donde se ha cometido la falta es donde se hace. Cuidado, que viene la intentona. Era Minerva Frías, ese disparo se queda en las manos de la portera de María del Carmen Agraz. Pocos segundos ya para acabar esta primera parte. Intenta salir, intentaba Pozalbense tener una oportunidad más. Intentaba, en este caso era Guadalcacín, pero amigos y amigas, se acaba la primera parte de este partidazo que abre la jornada 3 del Grupo B de la segunda división femenina del fútbol playa. Nuestro fútbol playa, aquí en el YouTube de la Federación Española, tenemos un resultado de 0-2 a favor de Pozalbense después de los primeros 12 minutos, en una primera parte que ha dominado más el equipo que viste de blanco con pantalones azules, y en el que las de verde han tenido, Guadalcacín han tenido alguna que otra ocasión, como ese disparo de Marta Sánchez que le ha dado la portera y que luego ha dado en el palo, pero que ha sido finalmente estéril. Ahí vemos la repetición de los dos goles, que han sido obra de Irene López y de Miriam Rubio por parte de Pozalbense femenino B, que estaría sumando por el momento su primera victoria en esta temporada en el Grupo B de esta segunda división del fútbol playa femenino. Ahí viene la afición. Volveremos enseguida cuando arranque la segunda parte de 12 minutos aquí en el YouTube de la Federación Española de Fútbol. Ya ven a las jugadoras de ambos equipos. 0-2 en el marcador para Pozalbense femenino B. Recordemos que perdió sus dos primeros partidos por 4-5 contra Barriada La Playa el pasado viernes en el inicio de esta temporada de fútbol playa en la segunda división. Y en la jornada 2, ayer sábado, 7-3 contra Dos Hermanas. Arrancará con posesión para Guadalcacín esta segunda parte, que intentaba ese disparo. Finalmente la ha despejado una defensa de Pozalbense femenino. La tiene en este caso de nuevo Pozalbense. Empezamos otra segunda parte de 12 minutos. Recordemos, son 3 de 12. Ahí la intenta salvar. Cuidado, se ha ido mucho la portera, pero estaba la defensa, estaba la jugadora de Pozalbense. Menuda salvada acaba de hacer Irene Ranchal para evitar el primer gol en contra. Pero ahora ese disparo ha salido con mucha más fuerza Guadalcacín. El disparo de Minerva Frías se ha ido directamente a las manos de la portera. La tiene Guadalcacín. Atención, cuidado, ahora se ha equivocado. Intentaba salir ese cambio de mano, intenta salvarla, se va fuera. Era una jugada preciosa de Miriam Rubio. Se ha ido fuera directamente porque había hecho un buen cambio de ritmo y un cambio de pie precioso, pero finalmente no ha podido materializar el que hubiera sido el tercer gol del partido para Pozalbense.
Sale perfectamente. Ahí no ha podido controlarla Minerva Frías. Y ese balón acaba en los dominios de la portera de Pozalbense de María Cámara Graz. Cuidado con ese disparo. Ha salido más fuerte. Ahora se ha tenido que tirar al suelo y Minerva Frías casi la atropella. No ha habido falta, todo sigue igual. Ahora no ha podido controlarla Miriam Rubio. Van a pasar 2 minutos. Atención con ese cabezazo mordido perfecto de Julia Morales, que se ha ido directamente a las manos de la portera. Ritmo frenético por el momento en este partido. Guadalcanzín que necesita marcar cuanto antes. Todavía le queda mucho tiempo. Y Pozalbense femenino B que está de momento manteniendo ese resultado favorable de 0-2. Cuidado con ese disparo, con ese chute. La chilena la intentaba Minerva Frías, pero finalmente no ha podido controlarlo bien. Se acaban las manos del portero. Ahora fuera de banda. Será balón para Pozalbense femenino, para su capitana Irene López. Intenta cogerla Miriam Rubio. Se la queda Guadalcanzín. La retrasa para su portera Almudena Navarro. Lo tiene de nuevo Pozalbense. Ya ven que este es un deporte en el que el control de la posesión es poco. Aquí, cuando no tienes dudas, intentas la ocasión de gol, aunque haya varias defensoras o varias jugadoras alrededor. Ahí viene, saque de banda. Ya lo ven, con las manos de Miriam Rubio, directamente a las manos de la portera de Guadalcanzín. Lo tiene ahí, le intenta controlar. La tiene Guadalcanzín, intentaba ese disparo desde un lado a otro y casi se le va a la portera de Pozalbense femenino B, a María del Carmen Agraz. Ahora el disparo, ritmo frenético en estos 3 minutos de segunda parte. Cuidado que está muy sola, puede ser un disparo, una buena ocasión de Guadalcanzín. La tiene el equipo que viste de verde fosforito. Se queda directamente a las manos de la portera de Pozalbense, que ya la suelta para su compañera. Cuidado con la intentona, no ha podido controlarla bien. Ahí la tiene que despejar Yanira Tejero, a las manos de la portera de Almudena Navarro. Guadalcanzín, cuidado, ese disparo muy elevado. Se ha ido por fuera de encima de la portería, pero buena ocasión de Guadalcanzín. Y se va directamente al banquillo la jugadora que ha tenido la ocasión. Lo tiene el equipo que viste de verde. Otra ocasión, esta vez desde el centro de la arena. Se ha ido fuera. Más ocasiones estamos viendo a Guadalcanzín en esta segunda parte. Pozalbense está sufriendo un poco. Cuidado que no lo puede controlar. Intentaba llegar Andrea Molina, pero la ha despejado las jugadoras de Guadalcanzín. De nuevo, balón para Pozalbense. Intenta controlarla con un toquecito. La despeja y ese disparo precisamente de Andrea Molina, de la número 18. Disparo un poquito flojo. Directamente a las manos de la portera. Atención que es una muy buena ocasión ese disparo. ¡Sí! ¡Gol! Tenemos el primero de Guadalcanzín en este partido. Se lo vamos a apuntar a Marta Sánchez después de un pequeño error en la comunicación defensiva. No ha estado atenta a la defensa y ahí no ha dudado al primer toque. Golazo para poner el 1-2. El gol que necesitaba Guadalcanzín para reengancharse al tren de este partido. Pues 1-2, de momento estamos viendo disfrute, goles y mucho espectáculo aquí en Chipiona, jornada 3 de esta segunda división de fútbol playa, grupo B. La tiene Pozalbense. Ahí el disparo, la despeja Yanira Tejero. Balón para su portera, para Almudena Navarro, que ya la saca rápidamente. Cuidado, otro disparo. Esta vez ha estado atenta la portera de Pozalbense, María del Carmen Agraz, para parar ese balón. La tiene el equipo que viste de blanco. Intenta marcharse. En primera instancia, la jugadora era Beatriz Tobajas. Cuidado, Marta Sánchez, que está inspirada. ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? Es gol. ¡Gol! ¡Menudo golazo de Marta Sánchez, el segundo en el partido, que empata el choque en menos de un minuto! Guadalcanzín
Ha remontado este choque y lo vemos. ¡Qué control! Bueno, es que a la primera... Y ahí la portera no ha podido hacer nada. Menudo golazo de Marta Sánchez para poner el empate a 2. Había empezado muy bien Pozalbense, pero Guadalcacín en esta segunda parte está dominando. Y gracias a una killer como Marta Sánchez, 2 goles en casi un minuto de partido. Ahora lo intentaba Pozalbense, quería responder en primera instancia, se lo queda la portera de Guadalcacín. Almudena Navarro la tiene de nuevo. Guadalcacín intenta controlar, la tiene Pozalbense, hay mucho espacio. Cuidado que esto puede ser una buena oportunidad. Ahí se mueve el disparo. En este caso de Miriam Rubio. Se ha quedado un poquito tirada en la arena, por lo cual no ha podido conectar bien. Ahí intentaba Minerva Frías. Empate a 2, 6-23 y llegamos a la final de la segunda parte. Empate a 2, había empezado Pozalbense Femenino B marcando 2 goles. Y ahora, en menos de un minuto en esta segunda parte, Marta Sánchez, un gol y un señor golazo, hay que decirlo, de la número 8, de la capitana, para poner el empate. Lo intentaba directamente desde la banda Guadalcacín, se la queda la portera, que ya encuentra a su jugadora rápidamente, la controla bien. Cuidado, ese disparo con la izquierda se va directamente fuera. Empate a 2 en el marcador, ya lo están viendo. Ese disparo de la jugadora de Pozalbense Femenino. Lo tiene Minerva Frías, intenta controlarla, intentaba el disparo. Yanira Tejero, se lo queda la portera. Igualdad máxima. Cuidado con ese disparo. ¡Vaya golazo! ¡Gol! Es un golazo del Pozo Blanco, de Pozalbense, de Miriam Rubio, que ha ido perfectamente. Pozalbense Femenino B, que la ha podido controlar. Qué bien se había ido de su marca. Y ahí la portera no ha tenido nada que hacer. Disparo con la zurda para mandar un mensaje a Guadalcacín, que si quieren ganar este partido lo van a tener muy complicado. Pozalbense se vuelve a avanzar 2-3 en el marcador. Quedan 5:23 para que se termine esta segunda parte. De nuevo a remar por parte de Guadalcacín. Intentaba el disparo. Una jugadora del equipo que viste de verde, va a ser córner. La había despejado Irene Ranchal. Ahí, ojo, ese córner muy raso. La tiene que despejar la defensa de Pozalbense. Lo tiene de nuevo Pozalbense. Cuidado que esta puede ser una buena oportunidad. Ha salido perfectamente la defensora. Ha salido la jugadora de Guadalcacín. Intentaba ese disparo. Buena ocasión por parte de Miriam Rubio. Se ha ido directamente fuera. Ya Almudena Navarro dándole balón. Buen toque de balón, cuidado. Intentaba llegar Minerva Frías. Ha salido atenta la portera de Pozalbense para parar ese balón. Lo tiene de nuevo Pozalbense. Intentaba llegar. La consigue despejar. Una jugada de Guadalcacín. Cuidado con el disparo. Por muy poquito ese chute de Pozalbense, que se está motivando de nuevo después de marcar el tercer gol. En esta segunda parte sigue venciendo 2-3. De momento Pozalbense, que estaría sumando su primera victoria. Cuidado con el disparo. ¡Atención! ¡Por poquito! ¡Por poquito! Miriam casi consigue marcar de nuevo su segundo gol en el partido. Miriam Rubio. De nuevo Pozalbense, que ahora, lo decíamos, se está motivando cada vez más. Quedan 3:35 y llegamos al final de la segunda parte. Está venciendo Pozalbense Femenino B por 2-3. Guadalcacín, que había empatado el choque en menos de un minuto en esta segunda parte. Cuidado con ese disparo. Sale la portera, sale Almudena Navarro. Finalmente se lo queda Guadalcacín. Cuidado que hay mucha oportunidad. Ahí se va. Puede ser una muy buena oportunidad. Está totalmente sola. No ha podido controlarlo Minerva Frías. Se lo queda la portera. Se lo queda María del Carmen Agraz. Momento clave. Podría haber sido el tercero de Guadalcacín.
Ahí la tiene de nuevo Miriam Rubio, otra vez Miriam Rubio dispara. Ese disparo se ha ido muy mordido. Había tocado en un montículo de arena, por lo cual no podemos celebrar el segundo gol de un Pozalbense femenino B que está cada vez más motivado. Ahora Guadalcacín le está costando. Atención, llegaba Julia Morales, el disparo de Julia Morales. Llegaba Minerva Frías, se la queda la portera de Pozalbense. Atención, buena jugada. Era Irene Ranchal. ¡Cuidado el disparo! ¡De nuevo! ¡Menudo golazo de Guadalcacín! ¡Gol! ¡Pero qué golazos estamos viendo en este partido! Para abrir el primer partido de esta tercera jornada. ¡Menudo disparo acabamos de ver de Guadalcacín! Todos sus goles son golazos en este partido. Vuelve a empatar el choque el equipo que viste de verde. Empate a 3. Y menudo chicharro acaba de hacer Guadalcacín para empatar el choque a 2:20 para acabar la segunda parte. Empate a 3. No tira la toalla ninguno de los dos conjuntos. Ahí intenta el disparo y casi le ha engañado. Que haya tocado en la arena Almudena Navarro, pero ha estado ahí. Ha estado ahí Almudena Navarro. Parece que le ha tocado en última instancia. Va a ser córner. Hubiera sido un señor golazo como el que acabamos de ver en Guadalcacín. Llevamos ya unos cuantos. Ahí intentan, últimos 2 minutos de segunda parte. Intentaba el disparo Guadalcacín. Llegaba fácilmente María del Carmen Agraz. La tiene de nuevo Guadalcacín, que no deja de acosar la portería rival. Esta segunda parte intentaba controlarla Marta Sánchez, autora de 2 goles para el equipo que viste de verde. Ahora la tiene Eva María Rosado. Eva María Rosado intenta marcharse. Dispara Eva María Rosado de un lado a otro y por poquito rozando la cepa del poste. Ese disparo de la número 4 de Eva María Rosado podría haber sido el cuarto. Ahora la intentaba controlar Irene López para su portera. Irene López de nuevo, la capitana. Intenta irse. Encuentra a Andrea Molina. Molina la despeja una jugadora de Guadalcacín. Ahora saque directamente. Intentaba llegar Pozalbense. Llegaremos al último minuto de esta segunda parte. Atención, intentaba llegar Guadalcacín, no lo consigue. Ahora la posesión es para Pozalbense. Se la queda Almudena Navarro, trastabillándose en 2 tiempos. Marta Sánchez, cuidado que lleva 2 goles. Ahí va Marta Sánchez, intenta irse, pero se la lleva, lo consigue. Intenta controlarlas. Lo consiguió despejar una jugadora de Pozalbense femenino B. Empate a 3. Últimos 30 segundos de segunda parte. La tiene Pozalbense, su portera María del Carmen Agraz, la despeja Guadalcacín. De nuevo para Pozalbense. Vamos a ver qué se inventa el equipo que viste de blanco. Atención, la pierde, viene Guadalcacín. Era en esta instancia la jugadora, viene ese disparo. Finalmente se va a los dominios de una jugadora. Y ahora Almudena Navarro. Ha tenido que aparecer Almudena Navarro para parar ese balón. Y parece que se ha hecho daño a Almudena. Después de ese paradón lo intentaba a la desesperada Pozalbense para marcharse del final de la segunda parte venciendo, pero hemos pasado de un 0-2 en el marcador a un 3-3. 3 goles ha marcado Guadalcacín Club Deportivo en esta segunda parte. Y finalmente que todo parece que se va a decidir en esta tercera parte. Empate a 3 en el marcador entre los dos equipos. Vemos los goles de esta segunda parte. Partido que de momento está igualado 3-3 en el marcador, favorable hace un momentito, hasta hace un rato, al Pozalbense, que ha sido el que ha ido tomando la iniciativa en el marcador, pero el Guada ha estado en 2 ocasiones remontando el partido, volviéndose de un 0-2 a un 2-2 y luego de un 3-2 pasando al 3-3. Está emocionante. Emocionante lo que estamos viendo en Chipiona. Ya ven que hace mucho viento. Empate a 3 entre los dos equipos. Puede pasar de todo en este partido. Estamos abriendo la jornada 3
de este grupo B de la segunda división femenina de fútbol playa. 9 equipos que se van a enfrentar en 3 fines de semana a la playa de Chipiona. De momento, con algunos bañistas que se están atreviendo a estas primeras horas, pero de bien seguro que estará lleno en los futuros momentos también para ver este fútbol playa, esta segunda división de fútbol playa femenino que arranca su tercera jornada con este partido, pero no sin antes recordarles, lo estaban viendo anteriormente, que tenemos después Aguadulce Polideportivo Barriada La Playa. Este es un partidazo porque es primero contra segundo del grupo. Después, sobre la 1:30, dependiendo de las horas, ya que este partido ha empezado un poquito más tarde, Barbate Femenino Dos Hermanas, también buen partido. Y después, para cerrar la jornada, tenemos el Deportivo Fran Mejías contra el Ciudad de Cádiz para cerrar la jornada 3. Y los tres primeros partidos para cada uno de los equipos en este grupo B. Ha arrancado la tercera parte con esa ocasión de Pozalbense femenino que se ha ido directamente fuera. Lo tiene en primera instancia Guadalcacín, intentaba controlarla, se va fuera por poquito. Ese disparo era, en este caso, esa número 3 de Guadalcacín. La tenía de milagro y casi consigue marcar el que hubiera sido el cuarto. Balón para Pozalbense, ahora va a haber tensión en la arena. Ya lo ven ustedes, cuidado, se va totalmente sola, tiene que disparar, ¡dispara! ¿Cómo ha salido la portera de Pozalbense femenino? Finalmente no lo ha tocado, pero iba muy bien dirigido ese disparo con la izquierda. Si hubiera llegado un poco más arriba estaríamos hablando de paradón, pero finalmente no ha pasado nada, es fuera. Sigue siendo posesión ahora mismo para Guadalcacín. La intentaba controlar, no hay falta, lo tiene Andrea Molina. Molina la despeja la defensa de Guadalcacín. Y tiene el balón Pozalbense. María del Carmen Agraz. La controla Irene Ranchal. Ranchal para Miriam Rubio, ahora la consigue despejar Guadalcacín. Cuidado con ese disparo de Guadalcacín. La para en 2 tiempos la portera. Está avisando Guadalcacín. Se está encontrando más cómodo en este partido. Ahí la intentaba controlar. Cuidado. La ha dado en una jugadora de Guadalcacín. Puede ser una buena ocasión. No hay nadie controlando. Intentaba disparar. Doble parada de la portera de Pozalbense. Momento clave. Salvando a su equipo la portera. María del Carmen Agraz está haciendo un buen partido. Está pidiendo que se mueva y ahora pierde el balón Guadalcacín. Parece que ha tardado más tiempo de lo normal para correr la atención, que sale directamente a la contra. ¡Qué paradón! Almudena Navarro. Para de Guadalcacín para salvar a su equipo por el momento de ir perdiendo. Esto sigue empate a 3, amigos y amigas. Vemos la repetición. Ese pase bien perfecto. La intentaba controlar Miriam Rubio, pero Almudena Navarro ha estado muy atenta para parar ese balón. La portera de Guadalcacín. Hay cambios. Ya lo ven, ya lo decíamos. Cambios en cada momento que el balón esté parado se puede cambiar. Cambios ilimitados. No hay un límite de atención. Ese disparo de Minerva al palo. Al palo tiene la segunda instancia. Se la para. Lo paró María del Carmen Agraz. La tiene que despejar la defensa de Pozalbense. Otra ocasión de Guadalcacín que no está encontrando la diana. Y Pozalbense que está sufriendo. Pero tienen una portera, tienen un muro. María del Carmen Agraz. Vemos la repetición. Ese disparo de Minerva que se ha ido directamente al palo. Y luego otro disparo que iba entre las piernas de María del Carmen Agraz. Se lo ha quedado Pozalbense. Cuidado con el disparo y venía gol. ¡Gol! En el momento que estaba sufriendo más Pozalbense. Ese pase perfecto medido para Lucía Porras, para que marque el 3-4 en el marcador. Claramente error ahí de la defensa, porque estaba Lucía Porras a placer
para marcar un golito más y poner el 3-4 en este loco partido que estamos viendo para arrancar esta tercera jornada del grupo B de la segunda división femenina de fútbol playa. 3-4 para Pozo Albense, que se está llevando la primera victoria. Al final, quien gane de los dos equipos se llevaría la primera victoria. La tenía de nuevo Guadalcanzín, se la queda la portera. Está teniendo una gran actuación María del Carmen Agraz. Se la da para su compañera. Cuidado, que sale rápidamente al contraataque. Está sola, está muy sola. Esto puede ser un gol. Almudena, segunda instancia, vuelve a marcar. ¡Gol! Irene Ranchal. Gol del Pozo Albense femenino. De nuevo 2 goles en menos de un minuto. Buena atajada de Almudena Navarro en la portera de Guadalcanzín, pero Irene Ranchal en segunda instancia ha conseguido marcar otro gol. 2 goles consecutivos de Pozo Albense ponen el 3-5 en el marcador. Y estábamos de un 3-3 a un 3-5. Todavía queda mucho tiempo, pero así es el fútbol playa. No te puedes despistar. La tiene de nuevo Pozo Albense. Viene de nuevo ese disparo. No llegaba nadie y es que ese disparo se iba muy desviado. Almudena Navarro, que había tenido unas actuaciones bastante buenas. La controla por el momento Pozo Albense de nuevo. La tiene Guadalcanzín. Pozo Albense. Al final nadie quiere tener la posesión del balón. La tiene Guadalcanzín. Saca de manos. Cuidado. La despeja una defensa que intentaba la chilena. Minerva Frías. Se lo queda la portera María del Carmen Agraz de Pozo Albense. Cuidado con ese chute. Ese chute se va muy desviado. 6 minutos 47. Ese disparo de Lucía Porras, goleadora en este partido. Almudena Navarro la saca con la mano. Se la queda Irene Ranchal. Se la queda Pozo Albense. La da a su portera. Lo consigue. En este caso María del Carmen Agraz la controla Lucía Porras. La controla Pozo Albense. Estaría sumando, lo hemos dicho, su primera victoria en esta temporada. Viene de 2 derrotas en las 2 primeras jornadas. Balón de nuevo en los dominios de Pozo Albense femenino B. Lo tiene de nuevo Alcancín. Ahora parece que el partido se ha relajado un poco en cuanto al ritmo. Un momento beneficioso para Pozo Albense, que está ganando 3-5. 2 goles consecutivos en esta tercera parte. Atención, que puede intentar ese disparo. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Guadalcanzín! Buen gol, en este caso del equipo que viste de verde. Buen disparo, recto y un poquito elevado. La había tocado, parecía María del Carmen Agraz. Pero cuidado que Guadalcanzín no ha dicho la última. Esto se coloca 4-5. Vienen 5 minutos 42 segundos de infarto. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Recordemos que quien gane sumaría su primera victoria esta temporada. Guadalcanzín con solo un empate. Pozo Albense 2 derrotas. Atención, el disparo muy mordido, pero se ha ido bastante elevado, de Miriam Rubio. La controla Guadalcanzín, que va a ir a por el empate. Balón para la portera de Pozo Albense femenino B. La sigue controlando Guadalcanzín. Cuidado con la goleadora. Sale, intentaba llegar Marta Sánchez, autora de 2 goles en este partido. Por el momento se lo queda la portera. Intentaba controlar la Pozo Albense, no lo consigue, pero sigue siendo posesión para el equipo que viste de blanco. Balón para la portera, para María del Carmen Agraz. De nuevo Pozo Albense, atención, está totalmente sola. Marta Sánchez la paró. ¡La paró! María del Carmen Agraz. Era una muy buena ocasión que hubiera supuesto el empate para Guadalcanzín, pero de nuevo se lo queda Pozo Albense. La está salvando mucho la portera de Pozo Albense femenino. Está haciendo un gran partido. Bueno, en realidad todas las jugadoras están haciendo un gran partido. Atención, que viene a la contra. Intentaba ese disparo, se quejaba de una falta. Era Beatriz Tobajas y ahora falta. Pues es falta
sobre Guadalcacín. Falta de Pozoblanco y el árbitro que está pidiendo espacio, por favor, porque hay tiro libre. Va a ser complicado, pero bueno, hemos visto golazos. Hemos visto golazos. Lo va a tener Guadalcacín. 4:25, llegamos al final del partido. Ahí viene, pues finalmente no, se atreve con un pase. Pero eso sí que es un buen disparo. Se va directamente fuera de fondo. Sacará de puerta a la portera. 4-5, ya lo están viendo. Cuidado con ese disparo de Guadalcacín. Se lo queda la portera. De nuevo María del Carmen Agraz, que está teniendo mucho trabajo en este partido. Intentaba controlar la Pozalbense femenino B. Lo consigue salvar un poquito. Lo tiene Pozalbense. Atención, que intentaba salir perfectamente Irene López. La ha despejado la defensa. Cuidado con ese pase. Se lo queda Guadalcacín. Almudena Navarro lo saca, cuidado que está muy sola. Marta Sánchez intenta hacerlo y es falta, pues hay falta. Falta de Marta Sánchez después de controlar ese balón. Pide disculpas. Falta sobre Irene López, que va a tener un tiro libre. Vamos a ver qué intenta la 16. Deja el espacio para que no tenga ningún montículo, ninguna montañita de arena que le pueda evitar ese disparo. Pues me parece que va a intentar el disparo. Vamos a ver qué consigue. Se apartan todas las jugadoras. Ahí viene Irene López. Dispara Irene López. Muy desviado de la portería. Un buen intento para Pozalbense femenino, que estaría sumando su primera victoria en este Grupo B de la segunda división femenina. Cuidado con el disparo. Guadalcacín empató. ¡Gol! De María Rosado. Tenía que aparecer Guadalcacín en cualquier momento. Y aprovechando un momento de tranquilidad, se ha ido perfectamente. No ha podido hacer nada la portera. Pues tenemos empate a 3 minutos para acabar el partido. 5-5 Guadalcacín, Pozalbense femenino. Si a Guadalcacín consigue empatar, sería su segundo empate, porque en la primera jornada empató a 6 contra 2 hermanas. Vamos a ver qué intenta Pozalbense. Intenta marcharse. La consigue Guadalcacín. Hay falta. Uy, cuidado. Falta. Pues sí. Falta sobre Guadalcacín. Y va a tener ocasión. Tiro libre. Equipo jerezano. Que no lo hemos mencionado. Ahí intentaba el disparo. Se lo queda la portera. Se lo queda María del Carmen Agraz. Por parte de Pozalbense. Ya la tiene Irene Ranchal. Cuidado. Intentaba controlarla Lucía García. Cuidado con el disparo. Ese chut que se vuelve a las manos de la portera. Lo tiene ahí Pozalbense, que lo está intentando. Lo intenta. Pero finalmente de nuevo fuera. Almudena Navarro, 2:24. Acabamos el partido. Empate, están viendo en Chipiona. Arranca la jornada 3 del grupo B de la segunda división del fútbol playa femenino. La tiene, cuidado. Es Minerva Frías, puede marcar Minerva Frías. La paró. ¡Qué parada de María del Carmen Agraz! Importantísimo, vital para las aspiraciones de Pozalbense. Se había ido perfectamente la jugadora de Guadalcacín y María del Carmen Agraz, que no ha dudado en ningún momento en poner la mano. Cuidado con el córner, la despeja Miriam Rubio. De nuevo saque de esquina. 1:47, ¡qué paradón! ¡Qué paradón de María del Carmen Agraz, que está inspirada! Cuidado que la tiene Guadalcacín. Ha sonado el silbato. Ha sonado el silbato y hay falta. Falta de Guadalcacín. Vemos la repetición. ¡Qué buena parada de María del Carmen Agraz! Y ahí en esa jugada se han chocado 3 jugadoras. Pues vamos a ver qué intenta Pozalbense femenino B. 1:37, de momento empate. Hemos empezado la jornada de manera muy intensa con este partidazo.
A ver si intentará de portería a portería. Tiene fuerza, ahí lo intenta María del Carmen Agraz. Toca el balón en la arena, ya pueden tocar a las jugadoras. Intentaba Pozalbense cogerla, se la queda Guadalcacín. El disparo muy desviado, se va fuera. Se la queda la portera, mejor dicho. Balón para Guadalcacín, qué buena jugada. Ahí llegaba, está totalmente sola Marta Sánchez, la paró. ¡De nuevo! María del Carmen Agraz, que está haciendo un partidazo y está salvando a su equipo. Está parando todo lo parable. Increíble lo que está haciendo la portera de Pozalbense Femenino B. La controla Irene Ranchal, intentaba elevarla, no lo consigue. Intenta balón para Guadalcacín, hay falta, pues ha habido falta. Falta. Después de este choque vemos la repetición, la mano salvadora. ¡Qué paradas! Podríamos hacer un top 5 de paradas solamente de María del Carmen Agraz, la portera de Pozalbense, que está haciendo un partidazo. La falta precisamente de Pozalbense. Último minuto de partido. Esto está empate. Lo va a intentar. El disparo se va directamente fuera. Y ya quedan 54 segundos. Vamos a ver qué intenta Pozalbense. Esto puede decidirse en el último segundo de partido. Balón para Guadalcacín. La intenta controlar Minerva Frías, la tiene, ahí llega Irene Ranchal para despejar el balón. Y el balón y el tiempo, mejor dicho, que sigue corriendo. Aquí no se para. Lo va a intentar Guadalcacín. Pues con el pie. Lo van a intentar, sigue el empate. Vamos ahí, ese disparo de Marta Sánchez. No ha podido controlarla, no ha podido empalmarla bien. Se va directamente fuera. Va a ser posesión para Pozalbense. Ahí lo tiene, pase largo de la portera. Lo tiene controlando el equipo que viste de blanco. Ese pase no ha llegado, no ha podido controlarla. Cuidado, va a ser casi última ocasión de partido. La portera Almudena Navarro, no ha llegado Marta Sánchez. Y esto se va a acabar. Esto se termina. Ya. Final del partido. Muy buen partido que hemos vivido. Partido de rachas, partido de remontadas, pero que al final los dos equipos se llevan un puntito. 1-1. En este caso, en cuanto a empates, uno no, mejor dicho, 2 empates para Guadalcacín, que ha empezado esta temporada con 2 empates. Y el primero para Pozalbense. De momento no consigue la victoria el equipo de Pozalbense Femenino B. 5-5, muy buen partido, muy buenos goles hemos vivido en Chipiona, pero esto solo acaba de empezar, amigos y amigas del YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, porque en estos momentos nos tomamos un pequeño descanso y volveremos con el que para muchos es el partidazo de la jornada. Primero contra segundo, invictas, Aguadulce Polideportivo, Barriada La Playa. Es el segundo partido de esta tercera jornada de la segunda división de femenina del fútbol playa español, Grupo B. Nos escuchamos enseguida aquí en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol.